Estás escuchando un nuevo episodio del podcast Finity Time de Sindo Rodríguez. Saludos de Guadalupe y Carlos. Empezamos. Y la verdad es un tema que, rompe bastantes esquemas hoy. Totalmente. O sea, imaginemos por un momento tener un manuscrito milenario en las manos, Ajá. preservado por nómadas y eruditos, y de pronto descubrir que no es solo un mito o una alegoría, Sino que tiene el orden exacto de la evolución biológica, y de la formación termodinámica de nuestro planeta. que no es poca cosa. Para nada. Esa es la audaz hipótesis que vamos a desentrañar hoy, basándonos en el documento Génesis Concordia entre Fe y Razón de Felicindo Rodríguez. Que es un texto fascinante, digamos, porque nos saca de esa trampa súper común de elegir bandos. Sí, esa presión invisible de que o blindas el texto como un dogma teológico intocable, que no admite ni media pregunta, Claro. o lo descartas de tajo como un cuento pintoresco que choca con la astrofísica. Y el autor nos propone algo distinto. Una misión para este análisis. ¿Qué pasaría si el relato antiguo es empíricamente preciso, pero contado desde una perspectiva, radicalmente distinta? A ver, para alguien con formación científica básica, me incluyo, esto cuesta comprarlo de entrada. Lógico, es un salto grande. Porque, estamos insinuando que un escriba en la Edad del Bronce, sin telescopios espaciales ni datación por radiocarbono, no estaba nada más inventando una historia bonita alrededor de una fogata. Suena a que podríamos estar aplicando un sesgo de confirmación, ¿no? Exacto, forzando la ciencia moderna a martillazos para que encaje en un texto antiguo. Pero ahí es donde entra la genialidad del análisis. Nos exige un cambio de paradigma inicial. La clave de todo esto es, la perspectiva del observador. El famoso punto de vista. Tal cual, porque tradicionalmente, cuando la mente humana piensa en la creación, proyecta un modelo panorámico. Asumimos una cámara omnisciente. Ajá, como si el narrador estuviera flotando en el vacío del espacio exterior, viendo la Tierra formarse a la distancia. Como en un documental de hoy en día. Exactamente. Y asimilar esa visión de cámara extrínseca es el error que genera todos los choques con la ciencia. Entonces, el argumento central es que el relato está codificado como si el observador estuviera físicamente de pie sobre la superficie de la Tierra desde el minuto cero. Parado ahí mismo, sufriendo las limitaciones ópticas de estar atrapado bajo la atmósfera. Y para visualizar esto, la fuente nos da una analogía que me parece buenísima. Imaginemos estar en el centro exacto de un estadio de fútbol gigantesco. Un estadio a oscuras. Sí, de noche. Y todo el interior está saturado por una niebla blanca espesísima. Tu misión es transmitir por radio cuando se encienden las torres de iluminación. Pero claro, no ves nada por la niebla. Exacto. Tu cronología de los hechos no va a depender de cuándo el ingeniero apretó el botón de la luz afuera del estadio. Va a depender estrictamente de cuándo esa niebla disminuye lo suficiente como para que la luz llegue a tus ojos en el centro de la cancha. Ahí está el detalle. Es una analogía perfecta. Si conectamos esta regla de la limitación visual con la geofísica, docenas de aparentes contradicciones se resuelven con pura lógica. O sea, eventos de millones de años resumidos en días, pero desde lo que alguien vería parado en la Tierra. Y eso es un misterio antropológico brutal, porque cómo una civilización sin tecnología estructuró algo tan pulcro. Suena a una alineación demasiado afortunada, pero vamos a ponerlo a prueba desde el primer versículo. El texto arranca con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una de las frases más famosas del mundo. Sí, y la investigación aclara que para las mentes antiguas, los cielos no era la capa de ozono. Era la totalidad del cosmos, el abismo espacial. ¿Y si sometemos esto a la física moderna? El paralelismo es innegable. Ese punto de singularidad donde arranca la materia cuadra perfectamente con el Big Bang. Ocurrido hace unos 18 millones de años. Imagínate la densidad rompiendo las ecuaciones matemáticas. El autor lo compara con el chasquido de los dedos de Dios. ¡Wow! ¡Qué imagen! Es muy gráfica. Y después de esa expansión violenta, la materia se enfría un poco, se forman nubes de gas, las primeras estrellas, las galaxias. Y obviamente nuestra Vía Láctea, muchísimo antes de que la Tierra fuera siquiera un proyecto. Millones de años antes. Nuestro sistema solar tiene apenas 4.600 millones de años. Entonces, el Sol ya existía irradiando calor en el vacío mucho antes de que se formara nuestro planeta. Totalmente.
El relato menciona la Tierra al final de esa primera frase, porque la cámara, digamos, desciende rápidamente hacia nuestro planeta. Porque se va a hacer el teatro de operaciones. Exacto. El único escenario de esta bitácora climática. Y al hacer ese zoom a la Tierra primitiva, el texto dice que la Tierra era caos y confusión. Y solemos imaginar mágicamente una canica azul terminada flotando en el espacio. Para nada. El caos que describe la geología era implacable. Un infierno. Literalmente. Por la fricción de asteroides y elementos radiactivos, la Tierra era un océano esférico de magma ardiente. Roca líquida a miles de grados. Sí, brillando con una luz rojiza súper tenue, y al empezar a enfriarse arranca la diferenciación planetaria. Que es como intentar mezclar agua y aceite, ¿no? Tal cual. La gravedad separa todo por densidad. Los metales pesados, como el hierro, caen al núcleo. Para formar el campo magnético. Ajá. Y los silicatos, más ligeros, suben a la superficie y se enfrían al contacto con el espacio para formar una corteza frágil. Una costra de piedra quebradiza que intentaba contener ese mar de lava. Y se despedazaba constantemente por el vulcanismo global, magma y fisuras gigantescas expulsando vapor de agua todo el tiempo. Claro, porque con esas temperaturas toda el agua de los océanos actuales estaba evaporada. Saturando la atmósfera, capas tóxicas y negras de nubes que bloqueaban por completo la luz del espacio. Abajo era la noche absoluta. Y los futuros lechos marinos eran abismos secos de 10.000 metros de profundidad. Y súmale vientos huracanados a escala planetaria por los contrastes térmicos. Tormentas eléctricas masivas. Un bombardeo continuo de relámpagos que funcionaba como una gran centrifugadora, sintetizando compuestos orgánicos, preparando la semilla de la vida. Ok, volvamos a la mente de nuestro observador en el estadio. Está rodeado de huracanes, a oscuras, bajo nubes asfixiantes. ¿Qué pasa cuando la temperatura baja 1 grado más de ese límite crítico? Entramos al famoso epicentro del debate. Sí, porque aquí es donde cualquier persona crítica tira el libro. El texto dice que hay luz en el día 1 y plantas en el día 3. Pero el sol y las estrellas no se mencionan hasta el día 4. Exacto. Parece un error garrafal. Hasta un niño sabe que necesita sol para la fotosíntesis. O si calibramos la lectura con la regla del observador terrenal, el absurdo desaparece. Se vuelve un reporte meteorológico. De altísima fidelidad, ¿sí? El sol ya existía afuera, ya estaba emitiendo radiación. Lo que el relato cuenta son las consecuencias visuales de cómo cambia la atmósfera. Entonces, ¿qué es ese día 1 físicamente? Cuando la corteza se enfría lo suficiente, esa armadura gigante de vapor llega a su punto de rocío y empieza a llover. Una lluvia global diluviana. Al condensarse tanta agua, las nubes se adelgazan marginalmente. Todavía no ves el sol. El cielo sigue tapado. Pero la luz logra filtrarse. Exacto. Una luz difusa, quizá rojiza, atraviesa la tormenta. Por primera vez, el observador parado en las piedras deja de estar en oscuridad total. Ah, claro. Cuando el planeta rota hacia el sol oculto, hay claridad. Cuando rota el espacio, hay oscuridad. Distingue el ciclo de rotación. Eso es el día 1. Separar la luz de las tinieblas. Qué lógico suena. La luz principal afuera del estadio siempre estuvo encendida. Solo bajó la niebla adentro. Y los días 2 y 3 siguen esa misma cadena. ¿Sigue lloviendo por miles o millones de años? El agua cae por gravedad y llena esos abismos inmensos. Se forman los océanos, y las partes altas emergen como tierra seca. Y ahí ya tenemos el ecosistema listo. Corteza firme, agua y esa luz difusa que penetra las nubes. Exacto, las variables perfectas para que germine el mundo vegetal primigenio. Pero claro, la fotosíntesis masiva iba a chocar con un muro de energía si las nubes no se rompieran por completo, ¿no? Y eso nos lleva al cuarto día de una forma súper elegante. Esa vegetación empezó a procesar dióxido de carbono y a liberar oxígeno. Cambiaron la química atmosférica. Las lluvias cesaron y finalmente la opacidad colapsó. La atmósfera se volvió transparente. El texto dice, haya luceros en el firmamento. Y no es prestidigitación mágica. Desde el suelo, el observador por fin ve la silueta nítida del sol en el día y la luna y las estrellas en la noche. Se limpió el parabrisas del planeta. No es que se fabricó el vecindario estelar en ese momento.
Para nada, solo se hizo visible. Me parece que esto transforma una contradicción súper dolorosa en un testimonio geológico brillante. Y bueno, con la casa en orden, atmósfera transparente y energía solar a tope, Pasamos a la explosión biológica de los días 5 y 6. Y aquí el escepticismo recibe un golpe duro. porque la correlación con la biología evolutiva es asombrosa. El texto narra que la vida arranca en el agua, que bullan las aguas de animales vivientes, Mera gran incubadora. monstruos marinos, peces, mucho antes de que algo pisara la tierra firme. Pero el texto, en ese mismo quinto periodo, menciona a las aves. Y esto siempre me ha parecido súper curioso evolutivamente hablando. Conquistar el aire parece un salto muy complejo. Sí, o sea, pensar que el cielo se colonizó de alguna manera antes de dominar las praderas terrestres es contraintuitivo. Pero tenemos puentes conceptuales súper interesantes hoy en día. Como los peces voladores, fíjate. Exacto. Acuérdate de los exocuetidae. Por la presión de los depredadores en el mar, la selección natural los forzó a hipertrofiar sus aletas para planear en el aire. No son aves, claro. Obvio no, pero es una metáfora viva de que la transición del agua al aire directo es una ruta de escape que la biología explora bajo presión. Muestra la plasticidad de las especies y después de ese poblamiento del agua y del aire pasamos al sexto día, la tierra sólida. Las bestias terrestres, alimañas y los mamíferos superiores. El apogeo en los continentes, hasta llegar irremediablemente al último invitado, El ser humano. el clímax de la secuencia en el sexto día. Y esto coincide perfecto con el reloj geológico. El Homo sapiens sapiens es súper reciente. A ver, seamos honestos. La probabilidad de que unas tribus antiguas sin estudios genómicos ni excavaciones le atinaran por pura suerte a esta secuencia Agua, aire, tierra, humanos, es estadísticamente nula. rozando la nulidad absoluta, sí. El texto funciona como un archivo histórico impecable. Y si concedemos que hay este nivel casi quirúrgico de precisión geofísica y biológica, Nos obliga a tomarnos mucho más en serio sus símbolos finales. sí. Cuando la fuente narra la creación humana, usa una frase que desencadena 1000 debates. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Macho y hembra los creó. Ese hagamos, en plural, que a veces se despacha rápido como un plural de majestad. Pero el autor invita a una lectura mucho más profunda. Al ligar el macho y hembra con ese diseño original plural, sugiere que el motor creador tiene internamente una naturaleza binaria e interconectada. Polaridades complementarias. Y nosotros somos el espejo consciente de eso. Exactamente. Pero esa conciencia trae consigo una sed insaciable de alterar las reglas. El libre albedrío llevado al límite, que nos conecta directo con la advertencia final del relato, ¿no? La del famoso árbol de la vida. Que no deben tomar de ese fruto para vivir para siempre. Tradicionalmente, pues, se enseña como un castigo, la condena de ser mortales. Pero bajo la lente científica que propone este ensayo, esa prohibición primordial resuena, digamos, brutalmente con nuestra crisis tecnológica actual. Es que en el mundo real de hoy, alargar la mano hacia el árbol de la vida ya no es un cuento de jardines. Para nada. Son los laboratorios de secuenciación intentando hackear nuestro código fuente. Es la revolución transhumanista. Hablamos de tecnología CRISPR, edición genética a la carta. Empresas invirtiendo billones para manipular la telomerasa y revertir el envejecimiento celular. La ambición de catalogar la muerte física como un simple fallo técnico superable. El intento sistemático de conseguir la inmortalidad material. Un paralelismo que da un escalofrío intelectual bárbaro. Porque ahí encastran todas las piezas, ¿no? Si estos textos milenarios documentaron con tanta fidelidad las leyes termodinámicas y la ruta evolutiva. ¿Cómo vamos a ignorar su última advertencia? Exacto. Podría ser una arquitectura predictiva. Un mapa ético para alertar a las generaciones futuras sobre el momento en que pudiéramos detonar esta caja de Pandora. Es la gran interrogante que nos deja el análisis. Si acertaron en nuestro pasado geológico y evolutivo tan precisamente, Sería una negligencia tremenda subestimar lo que dicen sobre nuestro futuro tecnológico. ¿qué cataclismos sociales aguardan si usurpamos el control absoluto de nuestra biología? Es una reflexión inmensa para estar en la antesala de la posthumanidad. Absolutamente. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Esperamos que este análisis te haya sido de gran utilidad. Si fue así, déjanos tus comentarios y compártelo.
Recuerda que puedes encontrar más información y recursos aquí, en Finity Time. Te despedimos Carlos y Guadalupe, agradeciéndote por acompañarnos una vez más. Hasta el próximo episodio.